Bueno, muchísimas gracias, Carla. Gracias a todas las personas que organizan cada mes estos eventos tan fantásticos en lugares como estos. Y sobre todo, muchísimas gracias a todos los que estáis aquí por el interés en una charla que va a hablar sobre honestidad y felicidad en el trabajo. Que estéis ahora mismo aquí y no estéis haciendo otra cosa dice muchísimo de vosotros. Así que, de primeras, muchísimas gracias. Vamos a hablar de felicidad en el trabajo y de honestidad. Y me gustaría comenzar con algunas preguntas que me ayudarán a lo largo de la conferencia. ¿Qué es eso que me motiva cada día por la mañana para ir a trabajar? ¿Podría ser un poquito más feliz en mi trabajo? ¿Y qué es eso que hago cada día para tratar de mejorar, de aumentar ese bienestar o esa felicidad? Mi nombre es Joaquín Viñas, soy formador en felicidad en el trabajo y hoy vamos a hablar de la conexión entre la honestidad, el propósito y la felicidad en el trabajo. Y cuando salgamos por la puerta de esta bonita sala nos habremos llevado al menos una herramienta debajo del brazo que nos ayudará a hacer más de aquello que nos hace más felices. Y para comenzar, ¿qué es esto de la honestidad? ¿No? Una palabra, la verdad es que bastante grande. Yo no os voy a dar una definición de honestidad, pero os diré qué es la honestidad para mí. Y es que yo me siento honesto cuando lo que pienso, lo que siento y lo que hago está completamente alineado. Porque cuando lo que hago de algún modo conecta o se funde con aquello que yo siento que tengo que hacer y aquello que pienso que es lo correcto hacer, en esos momentos yo me siento honesto conmigo mismo. Aunque esté equivocado, pero yo me siento honesto, ¿no? Y además estoy siendo honesto con las personas que me rodean. Además, ¿qué es lo que pasa cuando lo que pienso, lo que siento y lo que hago está alineado? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede cuando todo está alineado? Nos sentimos bien, nos sentimos en determinados momentos, puede ser que nos sintamos completamente felices porque está todo alineado, ¿no? Y si no, fijaros el caso contrario. Pensad esos momentos en vuestro trabajo donde estáis haciendo algo que de algún modo sentís que esto no es lo que a mí me gusta, no es lo que a mí me llena o simplemente es algo que creo que no debo hacer. ¿Cómo nos sentimos en esos momentos? ¿Cómo nos sentimos? Mal, ¿no? Hay una tensión interna, hay una confrontación dentro que nos hace sentir mal, ¿no? Bueno, yo explico esto porque durante muchos años yo no fui honesto conmigo mismo en el trabajo. Yo estuve haciendo algo que por un lado no me gustaba y por otro además resulta que no le encontraba un sentido o no le veía un significado. Podemos decir que durante un tiempo fui exitosamente infeliz. Y de esto me di cuenta hace más o menos unos 7 años cuando dirigía un equipo de marketing en una multinacional en Francia y me doy cuenta que eso no solo no me llena, sino que me hacía sentir vacío, ¿no? Fue un momento duro, fue un momento bastante complicado, sobre todo porque lo que viene después de darte cuenta de que no eres feliz es preguntarte ¿qué es lo que vas a hacer para ser feliz? ¿No? Y es una pregunta dura y es una pregunta difícil. Yo en aquel momento, la verdad es que me agarré a un clavo ardiendo, o sea, no sabía muy bien qué hacer. Comencé a leer mucho, comencé a ir a conferencias, comencé a ir a formaciones sobre desarrollo personal. Hice un máster, de hecho, en autoliderazgo. Y en ese periodo de más o menos 1 año y medio, 2 años, yo descubro algo que se llama psicología positiva y que a mí me fascina. Es esa parte de la psicología de la psicología, que en vez de tratar de ver por qué nos sentimos mal, lo que hace es tratar de ver qué podemos hacer para sentirnos mejor, ¿no? Al final, para ser más felices. Y yo comienzo a probar herramientas y unas me funcionan, otras no me funcionan. De las que me funcionan continúo practicándolas, viendo que tenía buenos resultados. Las practico no solo conmigo, sino con la gente de mi equipo. Me doy cuenta de que nunca un equipo ha sido tan productivo y a la vez pues tan feliz como cuando practicaba todas estas herramientas. Y de entre todas ellas hay una que tiene un impacto tremendo que me ayuda más adelante, ¿no? Y no es otra que encontrar el propósito y desarrollarlo. Entendiendo por propósito esa razón interna, esa motivación interna que te lleva a hacer algo que va mucho más allá de tu propio beneficio. Y yo lo que descubro con un proceso o con una técnica que luego comentaré, yo descubro que a mí al final lo que me apasiona, a mí lo que me motiva es enseñar, es dar clases, es dar formaciones, ¿no? Yo ya era profesor invitado de la universidad, lo había sido durante muchos años y yo nunca había tenido tanta satisfacción como el día que acababa una clase que había salido bien y notabas que habías contribuido a ayudar a otras personas en su propio desarrollo, ¿no?
El caso es que, por un lado, pues yo había descubierto o me había dado cuenta que eso sería lo que a mí me gustaría hacer, pero yo seguía trabajando en una multinacional donde cada vez mi motivación por la parte técnica de mi trabajo era menor, ¿no? Y esa tensión interna que hablábamos antes, ¿no? Ese querer hacer algo e imaginarte haciendo algo y por otro lado pues estar haciendo algo que no te gusta, que no tiene un sentido, pues fue mayor, ¿no? Y llegó un momento que por honestidad conmigo mismo en primer lugar, con las personas que me rodeaban y con una gran organización que me había dado mucho, yo decido dejar una gran empresa, un gran puesto de trabajo para dedicar el 100% de mi tiempo a tratar de ayudar a las personas a ser un poquito más felices en su trabajo a través de programas formativos. Y eso es lo que llevo haciendo pues desde hace 3 años. A partir de aquí vamos a ver a continuación cómo el propósito concretamente es una tremenda herramienta para poder ayudarnos a mejorar nuestra felicidad en el trabajo. Pero si os fijáis, he mencionado ya en varias ocasiones el concepto de felicidad en el trabajo. Y para los próximos minutos, cuando hablemos de felicidad en el trabajo, a mi modo de ver, esta tiene que tener 2 componentes. El primero de ellos es el obvio, es el del bienestar, el de sentirme bien, el de hacer algo que de algún modo tiene un impacto. Estoy contribuyendo a un propósito, a una misión que puede tener la organización o mi propia misión si yo soy un freelance, ¿no? Y puedo tener altibajos, pero de algún modo yo me siento bien haciendo lo que hago. Pero yo no concibo el concepto de felicidad en el trabajo si este bienestar no está ligado a un rendimiento, a unos resultados. No podemos olvidar que la razón de ser de las organizaciones es cumplir con una misión y esto tenemos que hacerlo de una forma financieramente rentable. Y no solo de las organizaciones, sino de los freelance, ¿no? O sea, está bien que queramos hacer algo, pero tenemos que vivir de ello, ¿no? Con lo cual, cuando hablemos de mejorar el bienestar el bienestar propio, el bienestar de las personas, esto debe estar ligado también a una mejora del rendimiento. ¿Podemos mejorar nuestra felicidad en el trabajo? Desde luego que sí, hay muchas herramientas, podemos hablar de la actitud positiva, de la gratitud, de la gestión de las emociones, de la automotivación, pero de todas ellas hay una que tiene un impacto tremendo en nuestra motivación, en nuestro rendimiento y en nuestra felicidad. Y no es otra que el propósito. ¿Y qué es esto del propósito? ¿No? Otra palabra bastante grande. A mí me gusta explicar el propósito a partir de un estudio muy interesante desarrollado por Amy Graniewski, donde quería ver si había una correlación entre el nivel de compromiso de las personas en su trabajo y el nivel de felicidad. ¿Creéis que hay un vínculo, hay una conexión? ¿Creéis? ¿Sí? Efectivamente, lo hay. Pero la parte interesante del estudio es que se dan cuenta de que se podría agrupar a las personas en 3 grupos en función de estos dos variables, ¿no? El primero de ellos serían aquellas personas que ven su trabajo como una forma de conseguir un salario. Es un acuerdo al que llegan con la organización donde van a hacer una serie de tareas durante unas horas determinadas. A final de mes la empresa les va a pagar un salario y listo, ahí lo tenemos. Es puramente transaccional. Estas personas tienen poca motivación para hacer un esfuerzo extra en su día a día, su nivel de compromiso es bajo y su nivel de felicidad también lo es. El segundo grupo de personas sería aquellas que, independientemente de trabajar por un salario, ven su día a día como una forma o un modo de poder aprender, de poder evolucionar, de poder crecer, de hacer una carrera. Ven que cada día pueden aprender algo, van a tener experiencias que van a meter en la mochila y que les van a ayudar a evolucionar, a ir más allá en su carrera profesional. Ven que además ese aprendizaje no solo puede ir a nivel profesional, sino que puede ir a nivel personal. Este grupo de personas, a diferencia del anterior, en la mayoría de los casos les gusta su trabajo. Su nivel de motivación es mucho mayor y su nivel de felicidad, como podéis ver, también lo es. El tercer grupo de personas serían aquellas que, independientemente de trabajar por un salario, independientemente de trabajar por una evolución, tienen un propósito. Entendiendo por propósito una razón interna que te lleva a hacer algo que va más allá de tu propio beneficio. Y me gustaría poneros un ejemplo. Vais a ver diferentes ejemplos de propósito. Vamos a comenzar con uno seguramente de los más fáciles. Seguramente todos hemos visto alguna vez personas que están tratando de captar fondos para organizaciones sin afán de lucro y lo hacen a pie de calle, ¿verdad? Tratando de tener nuevos socios. Pensad por un momento en ellos, que tienen la misión de hablar con alguien que no quiere hablar con ellos.
Que cuando se dirigen a alguien para preguntarle si tienen un minuto, pues giramos y nos vamos por otra acera. Hay gente que saca el móvil y se pone a simular que está hablando para que no le molesten. Y esta misión no la tienen durante unas horas, la tienen un día y otro día y otro día y otro día. ¿Qué es lo que motiva a estas personas a levantarse cada día por la mañana a hacer un trabajo tan duro? ¿Un salario? ¿Una evolución? Hasta donde he podido informarme, parece que el salario, pues bueno, si son estudiantes sobre todo, pues bueno, puede ser que no esté mal pagado. Excepcionalmente parece que hay personas que lo ven como una forma de poder desarrollarse, pero si algo hace que estas personas estén a pie de calle en invierno y en verano, en vez de estar en una tienda de cadena, una cadena de tiendas de ropa vendiendo y colocando y haciendo otras cosas, es que tienen un propósito. Y este propósito posiblemente sea tratar de ayudar a personas que están en situación desfavorecida. Bien, a partir de aquí, ¿cómo encontrar el propósito, ¿no? Es un proceso que, bueno, ya por adelantado puedo decir que para algunas personas le ha resultado, de hecho, le puede resultar fácil, ha podido salir de una forma natural, lo han encontrado pues pronto y de forma, pues como digo, pues espontánea y fantástico, y otras personas hemos tenido que trabajarlo, ¿no? Y puede ser largo, pero no por ello yo querría dejar de compartir al menos una herramienta que a mí me sirvió, ¿no? Y que fue clave para cambiar de vida, de algún modo. Y esa pregunta se trata de las 3 preguntas cruciales que desarrolló en su momento Tal Ben-Shahar de la Universidad de Harvard y que veréis que tiene conexión con algo que se llama Ikigai. Seguramente alguno de vosotros y alguna de vosotras ha oído hablar de ello. Y esta técnica se trata de lo siguiente, se trata de contestar a 3 preguntas. La primera de ellas contestaríamos a ¿qué es aquello que a mí me gusta hacer? Y listaría, tanto como pueda, todas aquellas cosas que en mi trabajo a mí me gusta hacer. De mi trabajo actual, de mis trabajos pasados, incluso me voy a mi vida personal, qué es lo que hago durante la semana y listo todo aquello que a mí me gusta hacer, que yo disfruto. Grandes y pequeñas. Pasaríamos a la siguiente pregunta y lo que hago es ver qué es aquello que tiene un sentido para mí, un significado. Independientemente de que a mí esto me pueda gustar o no, cuando yo lo realizo yo me siento satisfecho, yo me siento bien. Pongamos el ejemplo de un coordinador o una coordinadora, un assistant de un departamento que lo que hace pues, es gestionar las agendas de las personas, los vuelos, los gastos. Esta persona le puede gustar o no su trabajo, pero cuando lo hace puede ser que le encuentre un sentido y ese sentido sea que está facilitando el trabajo de otras personas. Está haciendo, de algún modo, que a otras personas les sea más fácil conseguir sus objetivos, ¿no? Entonces, a partir de aquí yo listaría todas esas cosas que a mí, de algún modo, que tienen un sentido para mí. De mi trabajo actual, me voy a mis trabajos pasados, a ver qué es lo que tenía un sentido, me voy a mi vida privada también, a mi vida personal también. Y por último, contestaría la pregunta, ¿cuáles son mis fortalezas? Momento en el que yo cojo la modestia, la dejo fuera de la habitación y contesto listo todas esas cosas que yo hago bien o que como mínimo no hago mal. Este ejercicio acaba, como muchos podéis imaginar, viendo cuáles son esos conceptos, acciones, cuáles son esas tareas, responsabilidades que están en estas 3 preguntas cruciales. Normalmente suelen salir como mínimo 2 o 3 temáticas. De esas 2 o 3 suele haber una que nos impacta un poco más, ¿no? A partir de aquí, lo que haríamos después de tener esas 3 preguntas cruciales, fijaros que lo que salga ahí, bueno, a partir de aquí ya tenemos muchísimo ganado, ¿no? Y tenemos mucho ganado porque cómo nos sentimos cuando hacemos algo que nos gusta hacer, cuando hacemos algo que resulta que somos buenos y además resulta que esto tiene un sentido, tiene un significado y puede tener un impacto en otras personas. ¿Cómo nos sentimos cuando hacemos cosas así? ¿Cómo nos sentimos? Nos sentimos bien, ¿no? Nos sentimos bien. Podemos decir, o en mi caso al menos, pues podemos sentirnos felices cuando hacemos eso, ¿no? Bien, pues aquí podríamos tener lo que sería el germen del propósito, ¿no? O la semilla del propósito que luego podríamos desarrollar y ya ir directamente a estructurarlo, a detallarlo, a decir, pues qué es lo que voy a hacer y cuál es el beneficio y para quién, etcétera. Pero si no, como mínimo, y esto ya me sirve, como mínimo me voy a dar cuenta de una forma consciente y reflexiva de qué es aquello que a mí me apasiona.
Y a partir de aquí vamos a ver, vamos a comparar esto que me ha salido, esta pasión, vamos a compararla con mi trabajo actual. Y aquí podrían darse 3 circunstancias normalmente. La primera de ellas, que mi propósito esté alineado con lo que yo estoy haciendo ahora. Fantástico. Es muy posible que estemos felices en el trabajo, puesto que yo estoy haciendo algo que me apasiona. Aún así, es posible que de todo el trabajo que yo haga o de todas mis tareas, mis acciones, pueda haber cosas que no me gustan tanto. Bueno, pues aquí el reto sería ver cómo puedo reducir esa parte que a mí no me gusta tanto y cómo puedo hacer más de aquello que me hace más feliz. Y luego veremos cómo podemos hacerlo. La segunda de las circunstancias que se puede dar es que eso que a mí me apasiona resulta que no tiene conexión con lo que yo estoy haciendo ahora. Ese fue mi caso cuando yo me doy cuenta pues, que dar formaciones o enseñar no conectaba con dirigir un equipo de marketing, ¿no? A partir de aquí, ¿qué es lo que debemos hacer? Esta es la parte más delicada, como podéis imaginar, y mi consejo es, como mínimo, el de la reflexión y pensar qué es lo que queremos hacer. ¿Qué es lo que queremos hacer? Porque yo voy a hacer una pregunta dura ahora, ¿no? Para las personas que quizás estén en esta tesitura, ¿no? Pero la pregunta sería, ¿queremos pasar el resto de nuestras vidas haciendo algo que hacemos bien o muy bien, pero que resulta que no nos gusta y que no tiene un sentido? Qué pena que pasemos tiempo y tiempo y tiempo haciendo algo que no tiene un sentido para nosotros, ¿no? Por ello, mi planteamiento es, reflexiona y a partir de ahí empieza a preparar tu transición. Y empieza a preparar tu transición, pues significa empieza a preparar tu nueva vida laboral, lo cual obviamente no es fácil, lo cual es duro, pero lo cual es tremendamente gratificante. Muchos de vosotros lo habéis hecho y ¿cuántos de vosotros habéis hecho un cambio laboral importante haciendo aquellos? ¿Fue fácil? ¿Fue duro? Es duro, sí, es duro. ¿Merece la pena? Sí, ahí lo tenemos, ¿no? Luego veremos también cómo podemos, una herramienta que nos puede ayudar también en esta transición. Y la tercera de las circunstancias puede ser que yo esté haciendo un trabajo que no está 100% alineado con lo que a mí me apasiona, pero sin embargo yo tengo la oportunidad en mi día a día de hacer acciones, tareas, responsabilidades que están alineadas con mi propósito. Perfecto, pues como en el primer caso vamos a ver cómo podemos hacer más de aquello que me hace más feliz. ¿Y cómo conseguirlo? ¿Cómo hacer todo esto? A través de algo que se llama job crafting o rediseño o moldeado del puesto de trabajo. Del cual se habla, de esto se empieza a hablar en el año 2001, cuando Amy Graniewski se da cuenta, estudiando la felicidad de las personas en las organizaciones, se da cuenta que aquellas personas que son más felices, resulta que tienen en común que lo que han hecho ha sido, han modificado, han cambiado, han incluido tareas, responsabilidades, acciones en su día a día que están alineadas con su propósito, están alineadas con algo que les apasiona. Y lo han hecho además de una forma proactiva. Es decir, han dicho, pues yo a partir de ahora yo lo que puedo hacer es voy a incluir esto. Y esto les hacía más felices. De hecho, podríamos definir este moldeado del puesto de trabajo como el proceso de rediseño de mi puesto de trabajo con el objetivo de hacer más de aquello que te hace más feliz. Y os voy a poner algunos ejemplos de cómo aplicar este proceso, ¿no? Pero básicamente lo que haríamos es, teniendo en cuenta esas 3 preguntas cruciales, teniendo en cuenta lo que me ha salido, teniendo en cuenta lo que me apasiona, yo ahora me voy a mi trabajo y comienzo a ver todas esas tareas que yo hago. Y este proceso consiste en, primero, ver aquellas tareas que no están alineadas con mi propósito, que no me gustan, que no tienen un sentido, y comienzo a tomar la responsabilidad en qué es lo que voy a hacer para eliminarlas, para delegarlas o para reducirlas. Miro aquellas tareas que sí que están ligadas con mi propósito y trato de ver cómo puedo hacer más de estas tareas. Y luego resulta que hay tareas o acciones que yo no realizo en estos momentos que de algún modo están en mi propósito, pues trato de ver cómo puedo incluirlas en mi día a día en el trabajo. Y aquí os pongo diferentes ejemplos. Comenzando por aquellas tareas que yo hago y que puedo hacer más, os pongo el ejemplo de Guille, una de las personas que pasó por uno de nuestros programas formativos, donde ayudamos a las personas a encontrar ese propósito y luego aplicarlo en su día a día. Cuando hacemos la sesión de seguimiento 2 meses después, nos dice que está tremendamente contento porque él se da cuenta, cuando hace el proceso de las 3 preguntas cruciales y otras etapas más, se da cuenta de que a él lo que más le gusta de su trabajo, lo que le apasiona, es hacer entrevistas de selección.
Guille trabaja en un departamento de recursos humanos de una consultora. Y lo que nos dice es que le encanta hacer eso. Fijaros, lo que hizo fue, habla con su manager y le dice, mira, después de hacer la formación, a mí lo que me sale es esto. Y la verdad es que yo sería más feliz si hiciese más entrevistas de selección. Y llegan a un acuerdo, él, entiendo que le quitan algunas responsabilidades y él nos decía que hacía muchas más entrevistas. Fijaros el impacto que esto tiene. En primer lugar, en Guille, que hace algo que le gusta, hace algo que le ve un sentido, puesto que de él depende en parte quién entra en la organización y quién no entra. Y por otro lado, pues parece que lo hace bien. Las 3 preguntas cruciales. Pero fijaros el impacto que esto tiene en la organización, que están teniendo a alguien que se está convirtiendo en un especialista en hacer entrevistas de selección, ¿no? Y aquí conectamos con la parte de bienestar y la parte de rendimiento o productividad de la cual hablábamos antes. El segundo ejemplo que pondré será cómo puedo incluir tareas que a priori no están en mi descripción de puesto de trabajo, pero que a mí me gusta hacer o a mí me apasionan. A principios del mes de agosto contacta conmigo un brand manager del departamento de marketing de una multinacional del sector de la alimentación, para preguntarme si podría dar una conferencia al equipo de ventas durante la convención de ventas. La parte importante aquí es que la responsabilidad de una convención de ventas está a priori en el director de ventas. No está en un brand manager de los muchos brand managers que hay en la organización. Pero a mí me contacta Edu. A mí, la persona que me da el briefing para esa sesión es Edu. Y la persona que va organizando las diferentes reuniones que tengo con la directora de marketing, con el director de ventas, etcétera, resulta que es Edu. Y, claro, yo cada vez que hablaba con él, yo me hacía la misma pregunta. ¿Por qué Edu, que es un brand manager del departamento de marketing, resulta que está gestionando o está preparando un evento, una sesión motivacional para el equipo de ventas? Y pues el día de la sesión de actitud positiva que tuvimos, pues yo le pregunté, no pude evitarlo, ¿no? Y le digo, oye, ¿por qué te has encargado tú de esto, ¿no? Si a priori no está en tus responsabilidades. Y me dice, bueno, es que cuando estuvimos reunidos, el departamento de marketing con el director de ventas, pues ahí ya vimos que la moral del equipo estaba bastante baja, estaba costando mucho conseguir los objetivos, y entonces yo sugerí que quizás se podía hacer una sesión motivacional. Y dijo textualmente, porque yo creo en estas cosas, porque yo creo que estas sesiones funcionan. Seguimos hablando y un ratito después, con media sonrisa en la boca, me dice, bueno, y además a mí me gusta organizar estas cosas, ¿no? Fijaros cómo volvemos otra vez a algo que le gusta, a algo que cree que tiene un impacto, en este caso en la fuerza de ventas y seguramente en la organización. Y por último, yo os puedo decir que en este caso Edu lo organizó todo muy bien, ¿no? Otro de los ejemplos que os puedo poner en cuanto a incluir tareas que a priori no están en mi puesto de trabajo es el mío propio cuando yo estoy realizando mi propia transición. Yo os he dicho que hay un momento en el que yo me doy cuenta de que yo lo que quiero hacer son formaciones. Yo decido, esta parte fue mucho más fácil, ¿no? Sobre qué quieres hacer formaciones. A mí me apasionaba la psicología positiva. Había experimentado cómo puedes ser más feliz en tu trabajo, ¿no? Y entonces pues mi objetivo era cómo puedo hacer al final para ayudar a las personas a ser más felices en su trabajo, ¿no? Pero yo todavía seguía trabajando en esa multinacional. ¿Qué creéis que traté de hacer para incluir algo que estaba de algún modo, que era mi propósito, en un lugar donde a priori mis responsabilidades eran otras, ¿no? ¿Qué creéis que hice? ¿Qué creéis? ¿Qué creéis que intenté? Tratar de incluir estas tareas en mi trabajo. Yo lo que hice es que me fui al departamento de recursos humanos y empecé a decirles por qué no hacemos una formación en felicidad en el trabajo. Y no fui una vez ni fui 2 veces, no sé cuántas veces fui. Yo les ponía la cabeza así diciendo tenemos que hacer una formación en felicidad en el trabajo, porque creo que lo necesitamos, pero también porque, bueno, era mi forma también de, antes de abandonar la organización, yo poder ya haber hecho algo que a mí me apasionaba. E hice entrevistas, presentaciones. No os podéis imaginar, pero lo hicimos. Y eso, pues la verdad es que fue clave también porque me animó a luego, pues,
volar solo, ¿no? Por decirlo de algún modo. Luego, ¿cómo podemos, si estamos en procesos de transición, incluir alguna de mis tareas en mi trabajo actual? ¿O qué es lo que puedo aprender de mi trabajo actual que me pueda ayudar a mi nuevo trabajo? Y por último, fijaros que yo comenzaba diciendo que dentro de este moldeado del puesto de trabajo teníamos el dejar de hacer esas cosas que más nos gustan, que menos nos gustan, ¿no? Bueno, yo aquí voy a compartir algo que hice este verano y que me ha funcionado muy bien, ¿no? Yo llevo 3 años como freelance, es decir, no os puedo dar muchos consejos como freelance, pero sí que hice algo que ha tenido un impacto muy positivo. Y es que este verano decidí tomar una semana simplemente para evaluar cómo habían ido los primeros 3 años con mi nuevo proyecto, para decidir dónde querría verme dentro de 3 años y obviamente pues ver qué es lo que voy a cambiar. Bien, pues de esos 5 días que estuve encerrado, más o menos, uno de ellos decidí dedicarlo exclusivamente a ver qué tareas, qué acciones, qué responsabilidades, qué colaboraciones iba a comenzar a dejar de hacer. Y no solo dejar de hacer, sino que dediqué todo un día a ver cómo te las vas a arreglar para dejar de hacer estas cosas que no están alineadas con tu propósito. Y a partir de aquí, pues obviamente a veces hay que echarle creatividad, pero para mí el aprendizaje fue, si no paras y no comienzas a pensar cómo hacerlo, va a ser imposible que lo hagas. Especialmente los freelance que estamos aquí, ¿no? El día a día nos come, nos caen proyectos, no sabemos decir que no, ¿verdad? Bueno, pues el parar y empezar a decir, bueno, ¿cómo puedo eliminar todo eso? Y el resultado ha sido muy bueno. El resultado ha sido bueno en cuanto a eficiencia, porque estoy haciendo menos de eso que me aportaba menos, pero sobre todo en cuanto a bienestar, porque puedo dedicar todavía más tiempo a aquellas tareas que a mí me gustan más. Bien, lo que es importante en cualquier caso es que en este proceso de moldeado del puesto de trabajo, job crafting, somos nosotros los que debemos tomar la responsabilidad. Los que estáis trabajando para otras empresas, yo os diría, no esperéis a que venga vuestro manager a preguntaros, oye, ¿qué es lo que más te gusta hacer? ¿No? Porque vamos a intentar que hagas un poco más. Si eso sucede, bravo, o sea, a celebrarlo. Pero normalmente eso no sucede. Somos nosotros los que debemos tomar la responsabilidad de tratar de hacer más de aquello que nos hace más felices. Bien, estamos llegando ya al final de esta charla. Hemos comenzado hablando sobre la honestidad. Hemos visto cómo conecta de algún modo con ese propósito, cómo para desarrollar ese propósito todo pasa también por ser honestos con nosotros mismos, y hemos visto cómo de algún modo podemos mejorar nuestra felicidad en el trabajo. Voy a acabar con una pregunta y con un texto. La pregunta es la siguiente. ¿Qué es lo que vais a hacer a partir de ahora con todo lo que hemos visto? ¿Qué vais a hacer para tratar de mejorar vuestra felicidad en el trabajo? Y ahí os reto a qué os parece si hoy dedicáis un ratito quizás a contestar las 3 preguntas cruciales, a ver lo que nos sale, ¿no? Y quizás pues confirmar o descubrir qué es eso que nos apasiona. ¿Qué os parece si dedicáis también un rato, no sé si hoy o mañana o el lunes, a pensar esas tareas que a mí no me gustan, qué podría hacer para reducirlas un poco o para eliminarlas? ¿O cómo podríamos incluir algo que a mí me apasiona en mi día a día? Siendo responsables, siendo proactivos y con un poquito de creatividad. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Porque si somos honestos con nosotros mismos, si encontramos y seguimos ese propósito, definitivamente vamos a ser más felices. Por eso, ¿qué es lo que puedes hacer para hacer más de aquello que te hace más feliz? Y acabaré con un texto que me ayudó tremendamente en el proceso de transición, en esos momentos donde yo os contaba que fueron momentos duros, ¿no? Donde yo no estaba muy a gusto en mi trabajo y donde quería hacer algo diferente, y alguien me hizo leer un texto que me hizo ver la importancia de ser honesto contigo mismo. Vais a escuchar un extracto de un texto llamado La invitación de Oraya Mountain Dreamer. Y este texto vais a ver que habla la persona, vamos a decir, la protagonista, le está hablando a una persona a la que aparentemente conoce desde hace poco, ¿de acuerdo? Y este extracto dice lo siguiente: no me interesa saber cómo te ganas la vida. Lo que quiero saber es cuáles son tus anhelos y si te atreves a soñar con realizarlos.
Quiero saber si puedes ver la belleza aun cuando no todos los días sean hermosos. Y si puedes inspirar tu propia vida con su presencia. Quiero saber si puedes aceptar el dolor, el mío o el tuyo, sin tratar de esconderlo, de menguarlo o de eliminarlo. No me interesa saber qué, dónde o con quién has estudiado. Lo que quiero saber es qué es lo que te sostiene por dentro cuando todo lo demás se desbarata. Si estás dispuesto a decepcionar a otra persona, por ser honesto contigo mismo. Si puedes soportar la acusación de traición para no traicionar a tu propia alma. Por todo ello, por todo lo que hemos escuchado antes, sé honesto, sé honesta, sigue tu propósito y haz más de aquello que te hace más feliz. Muchísimas gracias.